Dominicana, soy Ivonne Ferreras y hoy, 17 de febrero, cuando la historia debió contarse de manera distinta, aquí estamos nosotros viendo lo que fue la gran estafa, una estafa económica, una estafa política e institucional, una estafa a la democracia. En términos económicos estamos hablando de 8.300 billones de pesos que fueron invertidos para estas elecciones municipales que se fueron por el hoyo. Pero el tema de las instituciones y de la crisis político-institucional creemos que es muchísimo peor que el tema puramente económico. Aquí parece que hubo un fraude que se cocinó al vapor o que hubo apresuramientos de fraudes que podrían aplicarse más adelante y las cosas no salieron bien. Definitivamente, si vemos nosotros en detalle entonces todo el curso de los acontecimientos y cómo comenzaron ayer, todo el proceso, sobre todo con el voto automatizado, que fue lo que admitió la Junta Central Electoral que había fracasado, entonces podemos empezar a partir de esos elementos a hacer el análisis. Pero en tanto eso se produce, es interesante también que reflexionemos en el sentido de que ¿quién tenía el poder en sus manos? ¿A quién podría favorecer lo que han sido los resultados de, por supuesto, de toda esta estafa que se ha producido en el día de hoy? Esas eran algunas de las preguntas que se hacían candidatos de la oposición, específicamente Carolina ayer, en su rueda de prensa, por supuesto respecto y distinto a lo que decía Juan Temístocles Montaz. Entonces, esos favores, ¿a quiénes les beneficiaban? ¿Qué estaba ocurriendo con las 18 provincias en las que se implementaría el voto automatizado? Eran las provincias en donde había una mayor concentración de personas. El voto adverso en esas provincias, pues por supuesto que la percepción que se pretendía iba a ser diferente. Entonces, todos esos elementos hay que ponerlo ahí en la mesa del análisis. ¿Qué se decía? Por ejemplo, en mi municipio Santo Domingo Este, donde en la mayoría de los colegios electorales más, yo pienso que en el 95% no comenzó nunca, porque no subía el sistema, pero lo poco que subía, ¿a quién ustedes creen que favorecía? Al Partido de la Liberación Dominicana. Todo el tiempo, lo poco que subió denotaban las boletas del Partido de la Liberación Dominicana, no así de los partidos de oposición y de sus aliados. Pero ¿cuánto constituían esos municipios, esas provincias, esas 18 provincias que iban a tener el voto automatizado? Era cerca del 62%. El 38% con el que se pudo haber votado de manera manual eran las comunidades más pequeñas. Muchos se dicen que por qué no se continuó entonces con el conteo de forma manual. Bueno, es que ni siquiera donde se estaba contando de manera manual había un favor para el Partido de la Liberación Dominicana. Y no es otra cosa que no sea lo que todo el tiempo dejaron claro en los sondeos. Y las mismas encuestas siempre le dieron mayor preferencia, siempre estuvo en segundo lugar los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, las desventajas para quién eran y por tanto, quienes manejaban el poder, pero no solamente el poder económico que implicaban de manera formal esos 8.300 millones de pesos que fueron los que se invirtieron para estas elecciones. Entonces, a partir de todo esto y de todos esos elementos que solo ponemos sobre la mesa, yo creo que podemos seguir haciendo las indagatorias. Otra cosa, cuando se hizo la experticia a los equipos, ¿en qué se quedó? Por supuesto, previo a todos los cuestionamientos, porque no podemos obviar dentro de todo esto lo que ocurrió en las elecciones primarias y cómo salió, cuáles fueron los resultados. Bastante fisurada, bastante cuestionada el árbitro, en este caso la Junta Central Electoral. De lo que se hablaba era de la falta de credibilidad en la Junta Central Electoral. Entonces, en ese examen, en esa experticia que se hizo a los equipos, ¿en qué se quedó y concluyeron todos? En que estaba perfectamente. Y si estaban bien, funcionando perfectamente, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana nada funcionó? Nada funcionó. Y ya a las 7 de la mañana, ustedes pueden escuchar un audio de la hermanita del presidente, de Yomaira Medina, y
Lucía Medina, donde está hablando que nada está bien. E incluso dice que en su centro de votación a las 8 de la mañana, 40 de los primeros votos favorecían al Partido Revolucionario Moderno y por tanto las cosas no estaban bien. Grupo, buenos días, pero yo estoy muy preocupada. Yo estoy despierta desde las 5 de la mañana y a las 6:30 llegué a mi recinto, señores, y antes de mí. Y mira que voté realmente temprano y ya habían 40 votos adelante PRM. Y cuando miro para los lados, unos activistas que parecen avispas. Y los de nosotros, cuando miro para los lados, no siento, señores. Y lo mismo pasa en el liceo. Y lo mismo está pasando ahí en la mesa de los bomberos. Si no nos dan un peso, no nos movemos. Si no me hacen gracia, no me muevo. Si no es atrás de Melvin que quiero andar, no salgo, señores. Ya es hora, es hoy. Después no nos quejemos, es hoy. Y el panorama que estoy viendo no es favorable. Así no puede ser, compañero. Bueno. ¿Cómo sabía la hermanita del presidente que esos votos favorecían a el partido de oposición? Pero ¿cómo sabía Temístocles Montaz también en los argumentos que decía, en lo que hablaba, en lo que refería en el día de ayer, cuando hablaba de la cantidad de municipios que habían sido escrutados? Temo hablaba de 26 de 57 y decía que en esos estaban ganados. Entonces, ¿cómo saberlo si el voto era secreto y a esa hora de la mañana no habían empezado el conteo de las votaciones? Creo que son muchos elementos y son muy interesantes, sin contar, por supuesto, que nunca tuvimos una procuraduría especializada para asuntos electorales y todo esto tenía que caer en manos precisamente de la Procuraduría General de la República. Quisieron apostar a muchas cosas y una de las apuestas que hicieron es a que la abstención fuera mucho mayor. Y por más que hablaron de 64,000 efectivos militares en la calle para intimidar, la gente decidió salir a votar y fueron muchos los dominicanos y los dominicanas, y esa fue una estrategia que se la tumbaron también a la gente del gobierno. Por tanto, entendemos que se apresuraron quizás con algunos elementos que tendrían guardados para implementarlo, probablemente en las elecciones de mayo donde se jugaban las congresuales y también las presidenciales, y ese apresuramiento para un fraude al vapor simplemente se salió de control y los resultados fueron los que hasta ahora tenemos. Una crisis político-institucional que si no se busca la forma de cómo resolver, sin las culpas y contraculpas, podría devenir entonces en situaciones mucho peor. Crisis hasta de gobernabilidad. ¿Les gustó esta transmisión? Vamos a darle like, vamos a reproducir, vamos a suscribirnos, a retroalimentarnos. Es momento de que todos opinemos respecto a la situación difícil, complicada, delicada que vive la República Dominicana. Por tanto, en espacios donde usted puede expresarse libremente y donde acogemos de muy buena gana esa retroalimentación, pues vamos a opinar, que serán ponderados y serán tomados en cuenta. Gracias por seguirnos, gracias por mantenerse con nosotros en esta propuesta de comunicación. Soy Ivonne Ferreras.